Les habla Kirtop y estos son los 100 descubrimientos arqueológicos más inexplicables de todos los tiempos. El arte del período glacial. El mamut de la región de Alp de Donau, Alemania, es uno de los ejemplos más antiguos de arte del período glacial, que data de hace aproximadamente 35.000 años. Esta figura en miniatura está tallada en colmillo de mamut, lo que en sí mismo es un testimonio de la habilidad y el sentido artístico de los pueblos primitivos. Descubierto en la década de 1930, el artefacto se convirtió en un eslabón importante en el estudio del arte temprano de la humanidad. La particularidad de esta obra radica no solo en su antigüedad, sino también en su nivel de detalle. En la superficie de la figurilla se pueden ver incisiones, posiblemente simbólicas o decorativas, que añaden un aire de misterio al artefacto. Podrían ser ejemplos tempranos de comunicación o representaciones espirituales de los antiguos habitantes. Los arqueólogos suponen que figurillas como estas podrían haber sido utilizadas con fines rituales, sirviendo como talismanes para los cazadores o símbolos de buena suerte. El mamut, que simbolizaba la fuerza y la resistencia, probablemente desempeñaba un papel importante en la cosmovisión de las tribus primitivas. El cuenco de ámbar. Este magnífico cuenco de ámbar, cuya antigüedad es de aproximadamente 3.270 años, fue encontrado en el Gran Túmulo Redondo en Hove, Inglaterra, durante las excavaciones de 1856. El ámbar es un material conocido por su belleza y asociado con el sol y la energía vital. En la antigüedad se utilizaba no solo para adornos, sino también con fines rituales. Según los investigadores, el cuenco encontrado pudo haber sido un objeto de alto estatus, perteneciente a un miembro importante de la sociedad o a un jefe. La creación de un cuenco así requería habilidades excepcionales, ya que el ámbar es un material frágil y trabajar con él exige paciencia y destreza. El cuenco encontrado demuestra que las personas de esa época tenían acceso a materiales raros y valiosos, lo que también confirma la existencia de relaciones comerciales e intercambio con otras regiones. El hecho de que el cuenco fuera enterrado junto con su dueño habla de su importancia para los rituales funerarios o de la creencia en la vida después de la muerte. Una computadora de 2.500 años en el mar Egeo, abril de 1900. Literalmente a 100 metros de la costa de una pequeña isla, los buzos descubrieron el sitio de un antiguo naufragio a una profundidad de 45 metros. Durante 2 años, los investigadores y arqueólogos estudiaron los restos, entre los cuales encontraron parte de una caja metálica incrustada de corales y creada en el siglo II antes de nuestra era. Este dispositivo es la primera computadora mecánica jamás descubierta por la humanidad. El mecanismo es 1500 años más antiguo que cualquier otro artefacto similar y contiene decenas de engranajes que controlan el mecanismo. Se supone que la computadora analógica pudo haber sido utilizada para predecir eventos astronómicos. Resulta que la antigua Grecia tenía conocimientos en mecánica y podía crear dispositivos, lo que cambia por completo nuestra percepción de la historia. Se supone que el barco zarpó de las costas de la isla de Rodas, ya que ese lugar era considerado un centro de alta tecnología de aquella época. Los poetas de la antigua Grecia mencionaban repetidamente en sus obras estatuas que cobraban vida, capaces de quedarse inmóviles o empezar a moverse, como si les hubieran dado vida. Es muy posible que esto no fuera solo un recurso literario, sino los primeros prototipos de robots creados por el hombre. Los griegos afirmaban que recibieron conocimientos de los dioses que bajaron del cielo. No se descarta que de esta manera explicaran el encuentro con extraterrestres que decidieron compartir sus tecnologías con la humanidad. La misteriosa máscara, un extraño artefacto de iridio encontrado en Florida, pone en duda la visión tradicional sobre las civilizaciones antiguas. Este objeto, según los investigadores, tiene una antigüedad de 10 a 12.000 años y está hecho de iridio, un metal que es extremadamente raro en la Tierra y que la mayoría de las veces se encuentra en meteoritos. El artefacto impresiona por su delicadeza y su trabajo artesanal, lo que sugiere que los antiguos artesanos poseían tecnologías muy adelantadas para su época. En la superficie del objeto está grabada una imagen que recuerda a la deidad Viracocha, conocida en la cultura inca como el creador de todo lo existente. Según las leyendas, Viracocha vino del lago Titicaca, trayendo luz y conocimiento. Esta imagen podría ser evidencia de una conexión entre los pueblos antiguos y una civilización extraterrestre, lo que explicaría el uso de un raro material meteorítico para crear este artefacto. Los historiadores creen que este objeto fue robado por los conquistadores españoles en 1715 y llevado en el barco La Concepción.
El barco se hundió durante una tormenta y la mayor parte de la carga, incluidos otros artefactos, quedó en el fondo del océano. La máscara fue arrastrada a la orilla y, según los expertos, representa solo una pequeña parte de los tesoros perdidos valorados en $5.000 millones. La inmortalidad de los tiburones de Groenlandia. En el caso de los tiburones de Groenlandia, conocidos por su longevidad, hubo un giro inesperado que podría dar la clave para resolver el misterio de la longevidad no solo de estos peces, sino también de los humanos. Estos tiburones, que habitan en las frías aguas del Atlántico y los mares árticos, pueden vivir hasta 500 años. Uno de los tiburones más antiguos, que nació aproximadamente en 1624, es más viejo que Pedro I. Estos científicos árticos de la Universidad de Copenhague determinaron su edad utilizando la datación por carbono. A pesar de que los tiburones de Groenlandia se encuentran rara vez debido a su costumbre de vivir a varios cientos de metros de profundidad, los científicos los estudian activamente para entender cuál es el secreto de su longevidad. Las primeras investigaciones mostraron que el metabolismo lento juega un papel clave. La teoría del ritmo de vida sugiere que la duración de la vida depende directamente de la velocidad de los procesos metabólicos en el organismo. Sin embargo, los datos más recientes señalan la importancia del entorno en el que se vive. Los tiburones de Groenlandia viven en aguas frías, donde la temperatura puede bajar hasta menos 1.8 grados. Vivir en esas condiciones ralentiza todas las reacciones químicas y biológicas en su cuerpo, lo que podría explicar su inmortalidad. Además, habitan en las profundidades, donde prácticamente no tienen enemigos naturales excepto el ser humano. La profesora Holly Shields de la Universidad de Manchester cree que el entorno aislado también contribuye a su longevidad. El metabolismo de estos tiburones se mantiene estable durante toda su vida, lo cual no es típico en la mayoría de los animales. Los científicos no encontraron cambios significativos en la actividad metabólica de su tejido muscular con la edad. En el futuro, el estudio de los tejidos de los tiburones en la Universidad Ártica de Noruega debería ayudar a comprender cómo los cambios climáticos y la contaminación afectan a los habitantes marinos a largo plazo. Un pedazo de pastel. El 10 de febrero de 1840, la reina Victoria se casó con el príncipe Alberto de Sajonia-Coburgo-Gotha. En su boda se sirvió un pastel impresionante que pesaba alrededor de 136 kilogramos. El pastel de 3 niveles estaba decorado con figuras en miniatura de los novios vestidos con trajes romanos, así como una elegante corte hecha de azúcar refinada, que en ese entonces era un producto realmente lujoso y raro. Por dentro, el pastel estaba generosamente empapado en alcohol y relleno de limón, saúco, azúcar y frutas secas. Sin embargo, surgió un problema. Victoria seguía una dieta, y los invitados, al parecer, no tenían tanta hambre como para acabar con un pastel que pesaba más de 100 kilos. Por eso, al final de la celebración, la reina ordenó que el pastel se cortara en pequeños trozos, que luego se colocaron en cajas de lata y se repartieron entre amigos, familiares y otros invitados de honor. Así nació la tradición de regalar a los invitados pedazos del pastel de bodas, una costumbre que incluso en la corte real tomó la forma de un obsequio para el recuerdo. Muchos de los que recibieron estos recuerdos decidieron no comerlos, ya que era un valioso obsequio de la propia reina. Algunas rebanadas permanecieron intactas y se han conservado hasta nuestros días. Hoy en día, los pedazos del pastel de bodas de Victoria son verdaderas reliquias. Algunos de ellos se encuentran en la colección del Royal Trust, y uno de esos pedazos fue subastado en 2016 por 1.500 libras esterlinas. Y eso parece una suma impresionante, pues entonces, cabe señalar que en 1998, una parte del pastel de bodas del rey Eduardo VIII y Wallis Simpson, fechado en 1937, fue vendida en una subasta de Sotheby's por 29.900 libras esterlinas. Pero lo sorprendente es que el pastel de bodas de Victoria todavía se conserva en estado comestible gracias a su alto contenido de alcohol o mosopopol. Teóricamente se podría probar incluso hoy, aunque eso probablemente seguirá siendo solo una leyenda. El ejército de terracota, China. En el corazón de China, al pie de la montaña Lishan, se abre una vista panorámica impresionante de uno de los mayores descubrimientos arqueológicos del siglo XX, el ejército de terracota. Creado hace más de 2000 años para proteger la tumba del primer emperador de China, Qin Huangdi. Este ejército representa una colección colosal de más de 8.000 estatuas de guerreros, 130 carros con 520 caballos y 150 caballos de caballería. Cada guerrero es único. Sus rasgos faciales, la ropa, el calzado, todo está hecho con un nivel de detalle sorprendente. Cuando se descubrió este complejo en 1974, los arqueólogos quedaron asombrados por la magnitud y la excelencia de esta obra. Increíble, pero todas las figuras estaban originalmente pintadas en colores vivos, aunque muchas de ellas se desvanecieron con el tiempo. El ejército de terracota es un testimonio de la grandeza del Imperio Qin
y su búsqueda de la inmortalidad. Es un recordatorio vivo del poder, el talento y las ambiciones de las antiguas civilizaciones chinas. Hoy en día, estas estatuas representan no solo un legado histórico, sino también un símbolo de la riqueza cultural de China. La batería de Bagdad es un artefacto arqueológico único y realmente misterioso, descubierto en 1936 en la zona de Kuyut Rabu, cerca de la antigua ciudad de Ctesifón en Irak. Consta de 3 componentes: un recipiente de cerámica, un tubo de cobre y una varilla de hierro. El hallazgo data del período del Imperio Parto o Sasánida, aproximadamente entre 150 a.C. y 650 después de Cristo, y su propósito sigue siendo un misterio hasta el día de hoy. La hipótesis más intrigante fue propuesta por Wilhelm König, director del Museo Nacional de Irak, en la década de 1930. Él sugirió que estos artefactos podrían haber funcionado como una antigua celda galvánica, una especie de prototipo de batería. Según esta teoría, se podía verter ácido o álcali dentro del recipiente, por ejemplo, vinagre de vino, lo que provocaría la aparición de una corriente eléctrica entre el cobre y el hierro. König sugirió que este dispositivo podría haberse utilizado para el recubrimiento galvánico de metales o incluso para la electroterapia. Sin embargo, esta teoría sigue siendo controvertida, ya que no existen pruebas directas del uso de la batería de Bagdad para estos fines. Otra versión alternativa sugiere que el artefacto podría haber sido simplemente un recipiente para almacenar rollos sagrados u otros objetos, y no estaría relacionado con la electricidad. Hasta ahora, los arqueólogos e historiadores no pueden explicar con certeza el uso de la batería de Bagdad. Tal vez en el futuro, este misterio sea revelado. La sirena de la India. Pocos han oído hablar del complejo arqueológico Chandraketugar en la India, que se encuentra aproximadamente a 35 kilómetros de Calcuta. Chandraketugar fue una próspera ciudad portuaria que participaba en el comercio internacional, donde la gente vivió desde el año 400 a.C. hasta el año 1250 después de Cristo. Hoy en día, en este lugar solo se conservan las ruinas de un templo budista de ladrillo del siglo X. El interés por Chandraketugar surgió gracias a la gran cantidad de artefactos de terracota que datan del período Shunga, es decir, de entre los años 200 y 100 a.C. La mayoría de ellos fueron robados o llevados al extranjero, y en los museos de la India solo se conservan unos pocos fragmentos. Aunque el complejo fue descubierto en 1906, el Servicio Arqueológico de la India, bajo control británico, no realizó excavaciones aquí. Muchos de los objetos robados ahora se encuentran en museos de todo el mundo, como el Museo Metropolitano de Arte. 2 placas de terracota muestran a una sirena, una imagen bastante rara para la cultura india. En una de ellas, la sirena nada a la orilla de un lago sosteniendo algo que parece un espejo o una flor. La gente en la orilla la observa como si fuera un milagro. El gran jefe llegó en un carruaje para ver a esta criatura. En la otra, la sirena es atrapada en una red por los pescadores. La gente le saluda con la mano y ella le responde sin mostrar miedo. Al observar estos relieves me pregunté, ¿no serán un reflejo de antiguas leyendas o de hechos reales que ocurrieron en Chandraketugar hace 2200 años? Quizá las sirenas no eran fruto de la imaginación, sino criaturas marinas reales en la antigüedad. Escriban en los comentarios debajo del video si creen en la existencia de las sirenas o en algo parecido. Después de todo, no es casualidad que las profundidades de los mares y océanos sigan siendo inexploradas hasta hoy. Un esqueleto con el cerebro intacto. Imagínense, un enorme túmulo de 45 hectáreas que en las fotos aéreas parece un corazón. No por nada lo llaman el corazón de Anatolia Occidental. Y ahora lo más interesante. Por primera vez en la historia de la arqueología turca, los científicos encontraron restos de piel bien conservados y también restos de cerebro. Imagínense, restos de un túmulo funerario que ya tiene 3.700 años. Hallazgos de tanta antigüedad son algo increíble. ¿Quiénes eran estas personas? Era un joven de unos 15 a 18 años y un hombre de mediana edad. Al parecer, su casa fue incendiada en la Edad de Bronce y no lograron escapar. Da miedo imaginar que fue precisamente gracias a ese incendio que sus restos se conservaron también. Este increíble túmulo funerario fue la verdadera capital de su región en tiempos antiguos, pero alrededor del año 1700 a.C. fue completamente destruido como resultado de un ataque. Y ahora la pregunta principal: ¿cómo es posible esto? ¿Cómo pudieron conservarse los restos del cerebro y la piel durante tanto tiempo? Gracias a las temperaturas extremadamente altas del incendio. Es realmente un hallazgo único y raro. Los chamanes predicen una catástrofe. En México se produjo el colapso de una de las antiguas pirámides utilizadas por las tribus antiguas para sacrificios humanos,
lo que provocó temores sobre una catástrofe inminente. Los descendientes de la tribu que construyó la pirámide, que hicieron el descubrimiento, temen que el colapso pueda ser un presagio de una gran desgracia causada por un desastre natural u otro fenómeno. En las fotos del lugar del incidente se puede ver que parte de la estructura se derrumbó después de una fuerte lluvia que ocurrió recientemente. El aguacero arrasó uno de los lados de la pirámide. Estas pirámides fueron construidas por los antepasados de los actuales Purépecha, un pueblo guerrero que en su tiempo logró vencer a los aztecas. Los historiadores afirman que las yácatas eran utilizadas por la tribu Purépecha para sacrificios rituales a su principal dios Curiqueri. El antropólogo Toriquiri Álvarez declaró que el colapso de la pirámide es una mala señal. Los chamanes locales creen que incluso la caída de una sola piedra era una mala señal, y el derrumbe de toda una pared significa una catástrofe inevitable. Un fenómeno similar se observó antes de la llegada de los conquistadores. Un diminuto extraterrestre. Apenas 2 meses después de que los científicos en Perú desenmascararan el engaño, afirmando que 2 muñecos en realidad eran cuerpos alienígenas, vuelven a aparecer en la red historias sobre extraterrestres. Esta vez, un feto humano prematuro con un cráneo alargado encontrado en Colombia está siendo relacionado con pequeños hombrecillos verdes y razas antiguas. Sin embargo, los científicos escépticos demuestran que el esqueleto pertenece a un feto humano no nacido. En este caso, la razón por la que muchas personas creen en titulares tan absurdos sobre extraterrestres es que algunos de los principales medios de comunicación del mundo publican artículos hiperdramatizados que presentan errores lógicos. Los científicos competentes y cualquiera que haya leído un libro de texto de anatomía en la escuela pueden decir con certeza que los restos pertenecen a un feto humano nacido muerto. El supuesto extraterrestre tiene un cráneo alargado, lo que, junto con sus ojos inusuales y 10 costillas a cada lado del cuerpo, a diferencia de las típicas 12 en los humanos, lo hace parecer diferente. Esto llevó a la afirmación de un origen extraterrestre. Resulta que el reportero que publicó la historia en el Daily Mail recibió la primera imagen del extraterrestre de forma anónima a través de WhatsApp. Esos son todos los descubrimientos arqueológicos. Mientras algunos especulan sobre una antigua raza diminuta de personas que coexistió con el pueblo aymara en los Andes hace cientos, si no es que miles de años, las investigaciones de los anatomistas de la Universidad de Estocolmo en Suecia y de la Escuela de Medicina de Stony Brook en Estados Unidos muestran que el esqueleto pertenece a un feto de un bebé prematuro. El misterio en la selva amazónica. El padre Carlos Crespi Croci, un misionero italiano que dedicó la mayor parte de su vida al servicio en Ecuador, se convirtió en una de las figuras más enigmáticas del siglo XX gracias a su inusual colección de artefactos. Trabajando con las tribus Shuar en la selva de Ecuador, él adquirió numerosos objetos antiguos que, según algunos investigadores, podrían ser pruebas de la existencia de una civilización antigua y altamente desarrollada, e incluso de posibles contactos con inteligencia extraterrestre. La colección de Crespi incluía extrañas placas metálicas con símbolos grabados que recordaban escrituras antiguas, figuras que representaban seres con rasgos inusuales y objetos que muchos describían como tecnológicamente avanzados. Despertaban especial intriga los relieves metálicos en los que se representaban seres con cráneos alargados, estrellas y escenas que recordaban viajes espaciales. Es interesante que en esta región no había civilizaciones conocidas que pudieran haber producido artículos tan complejos. Los rumores sobre la colección se difundieron después de que algunos visitantes, incluidos investigadores, afirmaron haber visto en ella pruebas de influencia extraterrestre. Algunos de los artefactos, según los testigos, estaban hechos de metales que no se podían identificar. Crespi, sin embargo, no buscaba la fama. Él afirmaba que recibía estos objetos de las tribus locales a cambio de ayuda y alimentos. La conexión de la colección con civilizaciones extraterrestres se vuelve aún más interesante si consideramos el misterio de los túneles bajo Ecuador, sobre los cuales existen muchas leyendas. Los túneles, conocidos como el sistema TIOS, supuestamente contienen una biblioteca de libros metálicos. Algunos teóricos sugieren que estos túneles fueron una base para una raza antigua, posiblemente de origen extraterrestre. La colección de Crespi podría haber sido parte de estos tesoros. Desafortunadamente, después de la muerte del padre Crespi, en 1982, la colección fue destruida por un incendio o robada, y su destino sigue siendo incierto. ¿Y tú qué piensas? ¿Podría el misionero haber sido el guardián de rastros de una antigua civilización cósmica ocultos en la selva amazónica? El célebre compendio Missa in Agenda Defunctorum de 1733 es un raro artefacto de principios del siglo XVIII creado para la celebración de misas fúnebres. Este recopilatorio único, utilizado por los sacerdotes para leer oraciones en el altar, destaca no solo por su contenido, sino también por el simbolismo oscuro de su diseño. La encuadernación del libro está adornada con la imagen de una calavera y huesos cruzados,
lo que resalta su propósito en rituales relacionados con la muerte y la conmemoración. El recopilatorio incluye cartas, himnos y textos de la liturgia latina que se utilizaban para el descanso de las almas de los difuntos. La simbología de la calavera en la portada refleja la concepción de la época sobre la fugacidad de la existencia y el recordatorio de la inevitabilidad de la muerte, motivos característicos de la era barroca. Estos libros eran obras de arte y simbolizaban el misticismo y la grandeza de los rituales católicos. Se sabe que las encuadernaciones con este tipo de simbolismo a menudo se fabricaban especialmente para templos o familias nobles, que deseaban resaltar su vínculo con la tradición religiosa. Es probable que esta colección se haya utilizado en un monasterio o capilla, sirviendo como recordatorio de la necesidad de orar por el descanso de las almas. El peinado más antiguo es un hallazgo sorprendente. Un peinado conservado de aproximadamente 3.300 años, encontrado en la cabeza de un habitante del antiguo Egipto. Las trenzas detalladamente tejidas impresionan por su complejidad y excelente conservación. En el antiguo Egipto, los peinados tenían una gran importancia y a menudo se usaban para expresar el estatus, la edad y la posición en la sociedad. El cuidado del cabello incluía el uso de aceites y productos aromáticos, lo que también contribuía a su durabilidad. Los detalles conservados, como las trenzas, permiten a los científicos comprender mejor cuán importante era la apariencia para los antiguos egipcios y qué habilidad se requería para crear esos peinados. Para la coronación lanzaron este chocolate antiguo hecho por la compañía Round Roundaries, originalmente empacado en una caja de lata con los retratos del rey Eduardo y la reina Alejandra. A pesar de sus 122 años de antigüedad, el chocolate no fue comido, lo que hace que este hallazgo sea realmente único. Los subastadores de Auctioneer Limited valoraron el chocolate en 200 libras esterlinas. A principios del siglo XX, el chocolate era una verdadera novedad y rechazar un manjar así probablemente fue una prueba difícil para su dueño. La barra de chocolate se conservó en su envoltura original, aunque definitivamente ya no se recomienda probarla. Llama la atención no solo como un artefacto raro, sino también como un recuerdo de la época de la realeza. Eduardo VII, el hijo mayor de la reina Victoria, subió al trono en 1901 y gobernó durante 9 años. Era conocido por su amor a la cultura y la gastronomía francesa. El reinado de Eduardo también jugó un papel importante en el fortalecimiento de las relaciones anglo-francesas, lo que llevó a la creación de la Entente Cordiale en 1904, Templo de Laxmana, India. Entre los monumentos antiguos de la India, el Templo de Laxmana ocupa un lugar especial. Es un majestuoso santuario construido en el siglo X en la ciudad de Khajuraho. Este templo, dedicado al dios Vishnu, es un claro ejemplo de la arquitectura de templos en el norte de la India. La apariencia exterior del templo impresiona por su elegancia y nivel de detalle. Los relieves en las fachadas representan varios episodios de la mitología hindú, así como escenas de la vida de las personas de esa época. Llaman especialmente la atención las esculturas eróticas, que se consideran un símbolo de unión espiritual y amor. El patio interior del templo está decorado con columnas talladas en piedra, cada una de las cuales es única en su diseño. El santuario del templo alberga una estatua de Vishnu que muestra sus diferentes avatares. El templo de Lakshmana no es solo una maravilla arquitectónica, sino también un testimonio importante de la vida religiosa, cultural y social de la antigua India. Al regresar a este lugar, nos sumergimos en el misterioso mundo del pasado, lleno de profundos conocimientos filosóficos y culturales. América fue descubierta 7000 años antes. Los autores de un nuevo estudio de la Universidad de Bournemouth en el Reino Unido presentaron pruebas que indican que los primeros humanos poblaron América del Norte no hace 14.000, sino al menos 23.000 años. Esta fecha se determinó a partir del análisis de huellas humanas antiguas y plantas fosilizadas. Hasta hace poco se creía que la llegada del ser humano al continente ocurrió a través de un corredor formado por el deshielo hace 14.000 años. Los científicos afirman que a principios del siglo XXI surgieron hipótesis sobre un poblamiento más temprano del continente. El análisis de radiocarbono de las semillas encontradas junto a las huellas humanas fue criticado. Se afirmaba que las semillas pudieron haber absorbido agua salada antigua, lo que distorsionaría los resultados de la datación. Para refutar esta teoría, los investigadores utilizaron citometría de flujo, un método que normalmente se usa para analizar células humanas. Este método permitió a los científicos aislar y estudiar partículas individuales de vegetación. El segundo método, la luminiscencia estimulada ópticamente, también confirmó la antigüedad de las huellas, basándose en la datación de granos de plantas antiguas. De esta manera, los nuevos métodos de análisis confirmaron las conclusiones previas de los científicos, indicando que la historia de los primeros habitantes de América del Norte necesita ser revisada. El misterio del obispo momificado.
Hoy tenemos una historia inusual del siglo XVII. Entre las piernas del destacado obispo Peder Winstrup se encontró un pequeño feto momificado. El obispo Winstrup fue una figura notable de la iglesia luterana, y después de su muerte en 1679, fue enterrado en la cripta de la catedral de la ciudad de Lund. Durante varios años, los científicos intentaron averiguar quién era este pequeño, y gracias al análisis de ADN determinaron que, probablemente, era el nieto del obispo. El niño no estaba completamente desarrollado, y los investigadores suponen que su madre tuvo un aborto espontáneo en el 6º mes de embarazo. El obispo y el niño comparten el 25% de su material genético, lo que indica una relación de segundo grado. Esto incluye el feto momificado y el árbol genealógico de Winstrup. Los científicos concluyeron que el niño es hijo del obispo. El nieto fue enterrado junto con su abuelo. Este caso resalta una vez más lo extraordinario y fascinante que puede ser el estudio del pasado a través de la arqueología y la genética, porque es precisamente así como podemos reconstruir historias que han permanecido sin contar durante siglos. Piedras celestiales de Pitoni. Durante miles de millones de años, nuestro planeta ha atraído numerosos meteoritos, y la gente siempre ha recogido sus fragmentos. Una de esas piedras celestiales, o Skystone, fue descubierta en 1990 por el arqueólogo Angelo Pitoni en Sierra Leona. Las leyendas locales dicen que estas piedras eran seres que vivían en los cielos, a quienes Dios convirtió en piedras y arrojó a la tierra por sus pecados. Pitoni envió la piedra para su análisis a laboratorios en Roma, Alemania y Tokio. La piedra estaba compuesta en un 77% de oxígeno, 20% de carbono y cal, y también había rastros de silicio y otros materiales. Los resultados del análisis mostraron que la piedra es diferente a cualquier otra piedra en la Tierra y probablemente llegó aquí hace entre 2.500 y 17.000 años. La cueva de Altamira, en la provincia de Cantabria, que está en España, se encuentra una de las cuevas más famosas con arte prehistórico en el mundo. Estas pinturas rupestres policromadas, que tienen entre 15.000 y 36.000 años, pertenecen a la cultura magdaleniense del Paleolítico Superior. En las paredes de la cueva están representadas escenas realistas con animales como bisontes, caballos y ciervos, hechas con carbón y pigmentos naturales. Además de los animales, aquí también se pueden ver huellas de manos humanas, lo que le da a este lugar no solo un valor artístico, sino también un profundo valor simbólico. La cueva fue descubierta por casualidad en 1868 por un habitante local, Modesto Cubillas, pero alcanzó fama mundial gracias a las investigaciones de Marcelino Sanz de Sautuola a finales del siglo XIX. Su trabajo ayudó a convencer al mundo entero de que estas obras de arte fueron creadas por el hombre prehistórico, ya que durante mucho tiempo los científicos pensaron que estos dibujos eran modernos. La cueva de Altamira ofrece una oportunidad única para observar el arte y la vida de los antiguos seres humanos. La complejidad y expresividad de los dibujos son testimonio de la cultura desarrollada y la creatividad de los artistas prehistóricos. Actualmente, el acceso a la cueva original está restringido. Para preservar estas obras únicas, cerca de ahí existe un museo con una copia exacta de los dibujos, lo que permite a los visitantes experimentar la grandeza de esta antigua galería. Cibeles en un carro. Un medallón que representa a Cibeles en un carro, fechado en el siglo II a.C., es una obra de arte única del reino greco-bactriano. Este reino surgió en la región que ahora forma parte del actual Afganistán y fue fundado por conquistadores griegos después de Alejandro Magno. Cibeles, diosa madre de la naturaleza y la fertilidad, fue una figura de culto en varias religiones antiguas, y su imagen en el medallón habla de la mezcla de culturas y prácticas religiosas en el reino greco-bactriano. En el medallón, Cibeles está representada conduciendo un carro tirado por leones, simbolizando su papel dominante en la naturaleza y el cosmos. El meteorito más antiguo. Les presento a Erciyes 002. No es un meteorito cualquiera, sino todo un bisabuelo del espacio. Tiene nada menos que 4.6 mil millones de años. Lo encontraron en el desierto del Sahara y batió un récord como la roca volcánica más antigua de la Tierra. Es una andesita acandrita, uno de los primeros habitantes cósmicos. Científicos de Australia decidieron descubrir todos sus secretos, entender cómo se formaron los planetas y qué sucedía en el sistema solar en los albores de su existencia. Pero nuestro viejito tenía una sorpresa preparada, debido a que el isótopo de aluminio 26 fue la principal fuente de calor en la evolución temprana del sistema solar. Además, los especialistas normalmente determinaban la edad de los meteoritos por la cantidad de este elemento, pero resultó que al principio de la existencia del sistema solar, este aluminio se distribuía de manera desigual. Así que los métodos antiguos para determinar la edad ya no son tan precisos.
Este descubrimiento cambió por completo la perspectiva de los científicos. Ahora, para saber la edad de un habitante del espacio se necesita un nuevo enfoque. Edad diario de Merera. En 2013, los arqueólogos Pierre Tally y Gregory Marouard descubrieron en el sitio de un antiguo puerto en la costa del Mar Rojo rollos de papiro que son los documentos más antiguos conocidos. Estos registros, fechados en el año 27 del reinado de Jufu, fueron creados por trabajadores que participaron directamente en la construcción de la pirámide. Entre ellos hay libros de contabilidad que describen la distribución de recursos como pan, cerveza, grano y carne para alimentar a 20.000 trabajadores. Un hallazgo aún más único fue el diario del inspector Merera, quien dirigía un equipo de 200 personas. El diario describe en detalle el proceso de transporte de bloques de piedra caliza desde las canteras de Tura hasta Giza. Estos bloques, que se usaban para revestir la pirámide, eran transportados por el Nilo en barcos de madera durante la inundación anual. Cada barco podía transportar hasta 70 u 80 toneladas de piedra, y el equipo de Merera lograba hacer de 2 a 3 viajes en una semana de 10 días, transportando alrededor de 1000 bloques por temporada. Es especialmente notable la mención del noble Anjaf, medio hermano de Jufu, quien dirigió la construcción de la pirámide. En el diario también se registró por primera vez el nombre original de la pirámide, Ayet Jufu, que se traduce como el horizonte de Jufu. Estos registros confirman la existencia de una infraestructura compleja que incluía canales, puertos y almacenes. Los trabajadores no solo transportaban materiales, sino que también construían puertos y gestionaban los recursos. Es probable que los archivos hayan sido enterrados en Wadi al-Jarf después de la muerte de Jufu, cuando las obras fueron suspendidas. Los egiptólogos consideran estos descubrimientos como la clave para entender cómo los antiguos egipcios lograron construir algunas de las estructuras más majestuosas de la historia de la humanidad. Las piedras místicas de Jalisco, piedros grabados de Uquellos de Jalisco, son misteriosas piedras encontradas en el estado mexicano de Jalisco, en las que están talladas figuras, escenas y símbolos extraños. Estas piedras han llamado la atención de investigadores y aficionados a la ufología debido a las imágenes que, según algunos, evidencian contactos de civilizaciones antiguas con seres extraterrestres. En las piedras se muestran personas interactuando con figuras que recuerdan a extraterrestres, así como objetos que se parecen a las representaciones modernas de ovnis. Los partidarios de la teoría del paleocontacto afirman que estas piedras pueden ser una prueba importante de que las culturas antiguas de Jalisco realmente tuvieron encuentros con seres extraterrestres, o al menos percibieron tales contactos dentro de sus mitos y leyendas. A pesar de ser controvertidas y de la falta de pruebas científicas, las piedras siguen generando interés como un posible artefacto que refleja la interacción entre la mitología y la realidad en las culturas antiguas. Todavía despiertan el interés de los aficionados a las antigüedades, planteando preguntas sobre hasta qué punto nuestros antepasados podían percibir o interpretar fenómenos inusuales. El zapatito de Cenicienta. La historia de Cenicienta, uno de los cuentos más queridos y conocidos, tiene raíces profundas que se remontan a la antigüedad. Muchas culturas crearon sus propias versiones de este cuento, desde la griega hasta la china. Sin embargo, la primera versión literaria europea, incluida en la colección Pentamerón de Giambattista Basile en 1634, cuenta una versión inusual de esta historia. En el cuento italiano, la heroína Cesola no es presentada como inocente. Su primera madrastra muere por un plan ideado por Cesola, después de lo cual su lugar es ocupado por una astuta institutriz. Pero después de casarse con el padre de Cesola, ella se convierte en una madrastra aún más cruel, añadiendo 6 hijas que llevan a la heroína a la desesperación. Al final, todo termina con una boda con el rey, aunque Cesola deja tras de sí un camino que no es del todo de cuento de hadas. Es interesante que en la versión italiana, Cenicienta no pierde una zapatilla de cristal, sino unos chapines, unos zapatos inusuales con una plataforma alta. Estos accesorios eran populares en Europa entre los siglos XIV y XVII, especialmente en Venecia. Hechos de madera o corcho, podían alcanzar alturas increíbles de hasta 50 centímetros o incluso más. Los chapines no solo servían para protegerse de la suciedad, sino también como símbolo de estatus. Cuanto más alta era la plataforma, más alto era el estatus de la mujer en la sociedad. Este extraño elemento del calzado refleja perfectamente el espíritu de la época y las realidades sociales del socialismo. Los chapines venecianos, con sus suelas macizas, eran verdaderas obras de arte, a menudo decoradas con brocado, bordados o joyas. Quizás fue gracias a este inusual atributo del calzado que Cenicienta logró atraer la atención del rey, incluso a pesar de que caminar con ellos no era fácil. Jarrón de amatista. Este magnífico jarrón de amatista data aproximadamente del siglo Moto a.C. y pertenece al período neo-asirio. Encontrada en una colección privada, representa un ejemplo sorprendente de la habilidad de los antiguos artesanos
que trabajaban con piedras semipreciosas. La amatista era muy valorada por su rareza y belleza. Su color violeta intenso se asociaba con el lujo y se consideraba un símbolo de poder y espiritualidad. Las piezas de amatista en aquella época se creaban con gran esfuerzo, ya que trabajar una piedra tan dura requería un alto nivel de habilidad y herramientas especiales. Probablemente este jarrón formaba parte del inventario ritual o se usaba para guardar objetos de valor, posiblemente incienso o aceites. El fino pulido y la forma proporcional indican que el objeto estaba destinado a dueños nobles, como familias reales o altos funcionarios. La civilización neoasiria fue una de las más poderosas en la antigua Roma, conocida por su arte, arquitectura y objetos domésticos refinados. El Triángulo de Alaska es una base secreta de extraterrestres. El Triángulo de Alaska es una zona poco poblada situada entre Juneau, Anchorage y la pequeña ciudad de Barrow. Según datos oficiales, desde 1970 han desaparecido más de 20,000 personas en este análogo del Triángulo de las Bermudas. Los investigadores afirman que hay una extraña actividad paranormal y algunos están seguros de que aquí viven extraterrestres que han construido bases subterráneas secretas. Al estar cerca de las personas, los extraterrestres pueden espiar tecnologías militares, como lo indican una serie de eventos extraños y el aumento de avistamientos de ovnis después de la Segunda Guerra Mundial. La desaparición de 44 militares de un avión Douglas C-54 solo puede confirmar esta suposición, ya que las operaciones de búsqueda y rescate no dieron ningún resultado. Podría parecer que todo esto son suposiciones infundadas, pero en 1995 documentos desclasificados mostraron que el punto más alto del Triángulo de Alaska, el Monte Hayes, se menciona en un proyecto gubernamental ultrasecreto llamado Puerta Estelar. En los documentos no solo se habla de extraterrestres, pero también se afirma que bajo la base de la montaña se encontraba su base. Físicamente ninguna persona estuvo allí, pero la CIA utilizó una técnica experimental de investigación llamada visión remota. El método de proyección psíquica permitía a personas con habilidades sobrenaturales mirar cualquier lugar sin salir físicamente de los edificios de la CIA. Durante el trabajo en el proyecto, el psíquico llamado Pat Price se destacó más que nadie. Él fue el primero en confirmar la presencia de extraterrestres escondidos profundamente bajo una montaña en medio de Alaska. Las predicciones del psíquico eran sorprendentemente precisas, al igual que los dibujos de lo que se encuentra bajo la montaña Hayes. La base de los extraterrestres tenía una estructura clara, compuesta por túneles, y los agentes de la CIA lo sabían. Pat pronto comenzó a temer por su vida después de lo que vio, informando a sus seres cercanos que se había puesto en peligro. Desafortunadamente, el psíquico tenía razón, ya que en un hotel de Las Vegas fue empujado accidentalmente. El dolor agudo en la pierna no le causó preocupación, pero a la mañana siguiente el hombre murió. Igualmente sorprendente es que el hospital no notificó a los familiares sobre lo sucedido, simplemente cremó el cuerpo. Archivos extraterrestres del Vaticano. El ufólogo Steve Bassett afirma que la Iglesia Católica oculta pruebas de la existencia de vida extraterrestre en sus archivos y pide al Papa que revele esta información. Según él, la Iglesia ya sabe desde hace mucho tiempo sobre los contactos con civilizaciones extraterrestres, pero lo oculta intencionalmente. Bassett presenta varias pruebas. En primer lugar, en pinturas medievales, él notó imágenes extrañas que, según su opinión, indican la influencia de ovnis. Los conejos luchando contra caballeros o trompetistas usando sus cuerpos de manera inusual. Según él, insinúan una intervención extraterrestre. En segundo lugar, en 2011, el astrónomo del Vaticano, Guy Consolmagno, dijo en broma que la Iglesia está lista para bautizar a los extraterrestres si es que se encuentran. Bassett interpretó esto como una insinuación de la existencia de un programa secreto del Vaticano para prepararse para el contacto con seres extraterrestres. La tercera prueba del ufólogo es la declaración del exoficial de inteligencia de Estados Unidos, David Grush, de que en 1933 Italia descubrió un ovni y el Papa Pío XII lo entregó a Estados Unidos. Bassett insta al público a exigir al Vaticano que muestre estos archivos al mundo. Daga de cristal de roca. En la tumba megalítica de Monte Lirio Tolos, ubicada en la parte suroeste de España, los arqueólogos descubrieron un artefacto único, una daga de cristal de roca, que data aproximadamente del año 3000 a.C. Esta daga de 22 centímetros se conservó casi por completo, incluyendo el mango y la funda, hechos de marfil. Encontrada en una cámara separada de la tumba, la daga claramente tenía un significado especial para el difunto. Los científicos suponen que esta daga se utilizaba con fines rituales, ya que el cristal de roca en la antigüedad se consideraba un símbolo de pureza y de conexión con el mundo espiritual. El trabajo del cristal requería habilidad
ya que es un material duro y frágil, por lo que un objeto así era sumamente valioso. Es posible que la daga sirviera como símbolo del alto estatus de su dueño y se utilizara en rituales relacionados con el culto a los antepasados o a los dioses. Los manuscritos de Qumrán. Estos antiguos manuscritos judíos fueron descubiertos entre 1946 y 1956 en las cuevas de Qumrán, cerca del Mar Muerto, y revolucionaron la comprensión de la vida religiosa y cultural de la época del Segundo Templo. Los textos encontrados abarcan el período desde el siglo III a.C. hasta el siglo I a.C., y entre ellos se encuentran algunas de las versiones más antiguas conocidas de libros bíblicos, así como textos no bíblicos y deuterocanónicos, incluyendo documentos litúrgicos, apocalípticos y legales. Son especialmente valiosos los manuscritos bíblicos, que permiten rastrear el desarrollo del texto de las Escrituras y proporcionan materiales comparativos únicos para analizar los cambios en los textos religiosos de esa época. Estos rollos incluyen fragmentos de casi todos los libros del Antiguo Testamento, con excepción del libro de Esther, así como textos previamente desconocidos o perdidos. Es probable que los rollos hayan sido creados o preservados por la comunidad de los esenios, que vivía en la región de Qumrán. Hoy en día, la mayor parte de los rollos se conserva en el Santuario del Libro del Museo de Israel en Jerusalén, y su estudio continúa. El Santo Grial de los nazis. Este artefacto se vuelve cada vez más popular con el paso del tiempo, especialmente en el contexto del estudio de las creencias esotéricas del régimen nazi. Es cierto que varios líderes nazis de alto rango, incluido Himmler, estaban interesados en el ocultismo y las tradiciones místicas. Sin embargo, es importante entender que gran parte de la información sobre este tema se basa en mitos y suposiciones. Sin embargo, existe la versión de que los nazis realmente buscaron el Santo Grial con la esperanza de utilizar sus propiedades míticas para sus propios fines. En combinación con las expediciones arqueológicas organizadas por el Ahnenerbe, el Instituto de Investigación de las SS, esta versión se vuelve aún más interesante. Algunos historiadores afirman que uno de los objetivos de la expedición nazi al Tíbet y otras regiones era la búsqueda de reliquias, incluido el Grial. Sin embargo, no hay pruebas claras de esto. También existe la opinión de que el Grial podría haber estado en el sur de Francia, en la región de los cátaros, y que los nazis realizaron excavaciones allí. Este mito fue aún más inflado gracias a la cultura popular, especialmente a las películas y los libros. En varias obras se muestra cómo los nazis persiguen reliquias sagradas, incluido el Grial, para obtener poder sobrenatural o justificar su ideología. Sin embargo, las investigaciones científicas e históricas sobre este tema demuestran que, aunque los nazis realmente estaban interesados en el ocultismo y el misticismo, la mayoría de estas afirmaciones se basan en mitos. Sin embargo, la idea de que los nazis pudieron haber buscado el Santo Grial se ha convertido en uno de los temas más reconocibles y emocionantes de la cultura pop moderna. Maravilla en miniatura. Este almanaque en miniatura, con una portada bordada, creado en Francia alrededor de 1780, es una verdadera obra maestra del arte decorativo del siglo XVIII. Sus dimensiones de solo 3 por 7 centímetros lo convierten no solo en una obra de arte, sino también en un objeto de gran interés para los coleccionistas. Estas miniaturas eran populares entre la aristocracia francesa y servían tanto a fines prácticos como estéticos. La portada está hecha de tela bordada y decorada con un diseño artístico de flores, lo que simbolizaba no solo el gusto de la época, sino también la gran habilidad de las artesanas de aquel entonces. Los elementos decorativos rojos y azules en los bordes le dan al objeto un toque adicional de sofisticación. Estos almanaques a menudo se usaban como regalos, acompañados de dedicatorias personales o poemas, lo que le daba al objeto un valor aún más personal. Su pequeño tamaño indica que estaba destinado a llevarse en los bolsillos o en bolsos de mano, lo que permitía a los propietarios mostrar su gusto refinado. Es posible que contuviera breves anotaciones, calendarios o incluso mensajes de amor, lo que lo convierte en testigo de momentos íntimos de la vida de aquella época. Estatuillas místicas. Estas inusuales estatuillas de la antigua ciudad mexicana de Teotihuacán representan raros ejemplos del arte y la cosmovisión en la cultura azteca. Descubiertas en 1933 en la zona de Metepec por un antropólogo estadounidense, las figuras representan a hombres y mujeres con torsos huecos que se pueden abrir. Dentro hay estatuillas más pequeñas u objetos, lo que genera muchas discusiones sobre su significado y propósito. A menudo, estas estatuillas se llaman los dueños debido a su contenido peculiar. La cavidad en el área del pecho se cierra simbólicamente con una puerta, lo que sugiere el ocultamiento de conocimientos, un significado secreto o el concepto del yo interior. Es posible que estas figurillas encarnen el concepto filosófico del nahual, el espíritu interior o el compañero que acompañaba a la persona en su búsqueda espiritual y en el camino de la vida.
Otras interpretaciones sugieren una conexión de las estatuillas con símbolos de fertilidad, crianza o crecimiento espiritual. Es posible que representaran roles sociales o religiosos: guerrero, gobernante, comerciante o habitante, mujeres de las capas elitistas de la sociedad de Teotihuacán. El fino trabajo en los detalles, así como la posibilidad de abrir y cerrar la estatuilla, habla del alto nivel de habilidad de sus creadores. Este diseño único, posiblemente, simbolizaba la interacción entre el mundo interior y exterior, así como el deseo de revelar verdades ocultas sobre la naturaleza humana y el mundo. La primera arma biológica. Los científicos confirmaron la impactante historia sobre un arma biológica utilizada hace 800 años en Noruega. Durante las excavaciones en las ruinas del castillo de Sversborg, los arqueólogos encontraron los restos de una persona que fue arrojada a un pozo para envenenar el agua en medio de la guerra civil medieval en Noruega. Esta historia está descrita en la crónica escandinava La Saga de Sverre, pero muchos historiadores dudaban de su autenticidad. Según la saga, durante el asedio de Sversborg, un grupo de rebeldes que apoyaba al arzobispo y era conocido como los Bagleros, al no encontrar al rey Sverre Sigurdsson, decidió usar un cadáver como medio para envenenar el agua. Para confirmar esto, un equipo de científicos realizó un análisis de ADN de los restos encontrados en el fondo del pozo. Ya en 1938, los arqueólogos encontraron en el pozo los restos intactos de un hombre a una profundidad de 6 metros, pero las investigaciones posteriores se interrumpieron debido a la Segunda Guerra Mundial. No fue sino hasta 2016 que los científicos pudieron realizar nuevas excavaciones, las cuales demostraron que el hombre del pozo tenía entre 30 y 40 años y presentaba una lesión en el cráneo, lo que posiblemente fue la causa de su muerte. A su alrededor no había ninguna ropa, excepto un zapato de cuero que se conservó. El análisis de ADN y la datación por radiocarbono confirmaron que los restos realmente pertenecen al período del conflicto. La imagen del automóvil en el antiguo templo. El templo Sigaramadú, también conocido como Pura Puradalim Yagaraga, está ubicado en el norte de Bali, a 11 kilómetros al este de la ciudad de Singaraja. El templo se encuentra en la aldea de Jagaraga, conocida por el trágico evento de 1849, cuando durante la colonización holandesa ocurrió aquí un suicidio ritual masivo de los habitantes locales. Originalmente, el templo fue construido en el siglo XII durante el reinado del rey Raj Sri Aji Jagaraga, pero más tarde fue destruido durante la invasión holandesa. La reconstrucción del templo comenzó en 1865 y su aspecto actual se ha conservado principalmente desde esa época. El complejo del templo incluye dos templos: Pura Puradalim, dedicado a Shiva, y Pura Pura Pratsapat, dedicado a Durga, lo que refleja sus roles mitológicos como esposos en el hinduismo. Las paredes del templo están decoradas con tallados que representan hojas, flores, nagas, criaturas con forma de serpiente y figuras humanas. Puradalim Sigaramadú está relacionado con rituales de muerte y destrucción, ya que está dedicado a Shiva. En el patio central se encuentran las puertas talladas Paduraksa, adornadas con la cabeza de la criatura mítica Boma, así como pabellones para la preparación de ofrendas y la realización de rituales. Este templo es único porque en sus muros se pueden ver escenas del mundo occidental, como un avión cayendo al mar, un barco atacado por un monstruo marino y un automóvil antiguo. Estas imágenes aparecieron porque Singaraja, en los siglos XIX y XX, fue el principal puerto marítimo de Bali, a través del cual se producía el contacto con la civilización europea. Oro bactriano, Afganistán. En el mismo centro de Afganistán, en el cruce de antiguas civilizaciones, se descubrió uno de los tesoros arqueológicos más impresionantes del siglo XX, el oro bactriano. Este asombroso hallazgo, compuesto por más de 20.000 objetos de oro, fue descubierto en 1978 por el arqueólogo Víctor Sarianidi. Estos tesoros datan del primer milenio antes de nuestra era y pertenecieron a un antiguo pueblo que habitaba en la región de Tilla Tepe, en el norte de Afganistán. Las joyas, monedas, estatuillas y muchas otras piezas de arte reflejan la fusión de diversas culturas, desde Grecia y Roma hasta China e India. Llaman especialmente la atención las joyas como diademas, aretes y collares. Todo está exquisitamente decorado con piedras preciosas e incrustado con finísimos hilos de oro. Entre las imágenes en las joyas se pueden ver panteras, ciervos, dragones y muchas otras criaturas míticas. Es interesante que después de su descubrimiento, los tesoros se consideraron perdidos durante mucho tiempo debido a la inestabilidad política en la región, pero en 2003 fueron encontrados en una caja fuerte del Banco Central de Afganistán. Hoy en día, este tesoro sirve como un recordatorio de la rica y multifacética historia de Afganistán y su lugar en la civilización mundial.
La copa de Licurgo. La copa de Licurgo es un artefacto único de la antigüedad que combina un alto nivel artístico y una compleja realización técnica. Esta copa romana de vidrio, que data del siglo IV de nuestra era, es un claro ejemplo de la antigua maestría en la fabricación de vidrio. La característica especial de la copa es su capacidad de cambiar de color bajo diferentes tipos de iluminación. A la luz reflejada, la copa parece verde, pero cuando la luz la atraviesa adquiere un intenso tono rojo rubí. Este efecto se logra gracias a las nanopartículas de oro y plata en la composición del vidrio. La imagen en la copa está basada en la mitología griega y cuenta la historia de Licurgo, quien intentó matar a Ambrosía, el hijo del dios del vino Dionisio. En la imagen se puede ver cómo las vides que brotan de la vid envuelven el cuerpo de Licurgo, privándolo de la posibilidad de moverse. La copa de Licurgo se encuentra actualmente en el Museo Británico. No solo sirve como un magnífico ejemplo del arte antiguo, sino también como testimonio del alto nivel de conocimientos que tenían los artesanos antiguos en química y óptica. La conexión entre el antiguo Egipto y la Biblia. El papiro de Ipuwer, también conocidos como los dichos de Ipuwer, son un texto del antiguo Egipto escrito en papiro, que actualmente se encuentra en el Museo de Leiden en los Países Bajos. Este documento se data específicamente al final del Reino Medio de Egipto, aproximadamente en el año 1800 a.C., aunque la copia del papiro pudo haber sido creada mucho después. El papiro está escrito en forma de monólogo poético en el que el narrador, Ipuwer, describe desastres catastróficos que azotaron Egipto. El texto narra disturbios sociales, catástrofes naturales, hambruna masiva y la destrucción del orden social, lo que lo convierte en una fuente única para comprender las perspectivas del antiguo Egipto sobre las crisis y el caos. Uno de los enigmas del papiro de Ipuwer es su posible relación con eventos históricos reales. Algunos investigadores consideran que el papiro no describe eventos concretos, sino más bien una interpretación literaria de ideas generales sobre el caos y el desorden social, características del pensamiento egipcio. Al mismo tiempo, el contenido del texto ha llevado a hipótesis de que podría reflejar una conmoción histórica real, posiblemente relacionada con la caída del Reino Medio u otras catástrofes. El interés por el papiro de Ipuwer también surgió debido a los paralelismos con las plagas bíblicas de Egipto descritas en el libro del Éxodo. La descripción de la sangre que convierte el río en rojo, la oscuridad y la muerte masiva se encuentran en ambos textos. Sin embargo, la relación exacta entre el papiro de Ipuwer y los eventos bíblicos sigue siendo controvertida, ya que no existe una prueba convincente de una conexión histórica directa. El misterio de las figurillas japonesas. Alrededor del arte antiguo de Japón, especialmente entre los estudiosos occidentales, existe un aire de misticismo, lo que significa pequeñas figuras que recuerdan a extraterrestres. Las encantadoras figurillas de arcilla dogu se han encontrado dentro del período prehistórico Jomon. ¿Por qué los dogu tienen rasgos tan similares a pesar de la diversidad de artesanos y regiones? ¿Y cómo podemos dar sentido a las obras creadas por personas con las que no tenemos posibilidad de comunicarnos? Fueron descubiertos principalmente en la parte occidental de Japón desde el siglo XVII y tienen una apariencia única. A las personas modernas pueden parecerles similares a extraterrestres debido a sus ojos saltones y proporciones exageradas, pero se supone que representan figuras humanoides, probablemente femeninas, con caderas anchas y pechos femeninos. Los arqueólogos y los expertos en cultura aún no están seguros del propósito exacto de los dogu en la sociedad antigua. Existe la suposición de que las figurillas servían como ayudantes en los partos o como símbolos de fertilidad. Estas similitudes de los dogu con las figurillas de fertilidad de otras culturas permiten suponer que probablemente simbolizaban el cuerpo femenino embarazado. El período Jomon abarca un enorme lapso de tiempo e incluye varias etapas, desde la temprana hasta la tardía, cada una caracterizada por sus rasgos únicos en la fabricación de cerámica y el uso de los dogu con fines chamánicos o rituales. En el Japón moderno, los dogu han cobrado nueva vida, convirtiéndose en un ícono en los videojuegos y la cultura pop, demostrando su influencia mucho más allá del periodo histórico Jomon y expandiendo su presencia en el mundo moderno, donde se manifiestan en diversas formas artísticas y culturales. Franja, agujeros en Perú. En el Valle de Pisco, en Perú, se encuentra un lugar misterioso conocido como la Franja de Agujeros o Monte Sierpe. Esta estrecha franja de tierra de entre 14 y 20 metros de ancho y aproximadamente 1500 metros de largo está cubierta de miles de hoyos poco profundos. Su propósito exacto sigue siendo un misterio, aunque los científicos han propuesto muchas teorías. El lugar ganó fama por primera vez gracias a una fotografía aérea de Robert Shippey, publicada en la década de 1930 en National Geographic.
Durante mucho tiempo, los arqueólogos evitaron Montesierra. No fue sino hasta la década de 1950 que Victor von Hagen estudió los pozos y sugirió que eran tumbas vacías, estimando su número total en 5 millones. Más tarde, John Hyslop propuso la teoría de que los pozos se usaban como almacenes, similares a los que se encontraron en otros lugares de Perú. Cada agujero tiene un diámetro de aproximadamente 1 metro y una profundidad de hasta 1 metro. Están hechos de diferentes maneras. Algunos están excavados en un montículo, otros están rodeados de muros de piedra. Investigaciones modernas, incluyendo un mapa detallado creado con un dron en 2015, demostraron que la franja de agujeros consiste en 5 a 6,000 hoyos divididos en bloques con patrones únicos. Cerca se encuentran caminos incas y restos de almacenes, y la cerámica encontrada indica que su origen es del siglo XV, cuando los incas conquistaron al pueblo Chincha. El arqueólogo Charles Tanesh cree que los hoyos pudieron haber servido para medir el tributo agrícola que los agricultores locales entregaban a los gobernantes. Otros científicos, como Jean-Pierre Prosen, creen que la franja de agujeros podría ser más antigua. Él cree que los hoyos pudieron haberse utilizado para almacenar fertilizantes, como excrementos. Hasta el día de hoy, la franja de agujeros sigue siendo uno de los hallazgos arqueológicos más enigmáticos de Perú. ¿Quién la creó, para qué y cómo? Sigue siendo motivo de debate y nuevas investigaciones. Este hallazgo cambió la historia. El disco celeste de Nebra, creado hace 3.600 años, sigue siendo hasta hoy uno de los hallazgos arqueológicos más enigmáticos. Incluido en el registro Memoria del Mundo de la UNESCO, en 2013, este artefacto impresiona por su diseño y la compleja tecnología con la que fue creado. Investigaciones recientes realizadas en Alemania demostraron que el disco fue fabricado mediante forja en caliente en 10 etapas. Cada etapa incluía calentar el metal hasta 700 grados y un tratamiento para eliminar la tensión. Estos datos se obtuvieron utilizando métodos modernos como la espectroscopía de rayos X y el análisis microestructural. Los intentos de reproducir la tecnología demostraron que los métodos originales antiguos superaban a las técnicas modernas de procesamiento. El disco celeste de Nebra no solo es un artefacto único, sino también una prueba de los avanzados conocimientos de metalurgia de aquella época. Subtítulos: La amistad entre los habitantes del Antiguo Egipto y los extraterrestres. El tema de la conexión entre el Antiguo Egipto y los ovnis es de interés para muchos investigadores y entusiastas de los fenómenos paranormales. Muchos hechos siguen siendo suposiciones, pero también hay detalles que no se pueden explicar lógicamente. En algunos templos y pirámides se pueden encontrar dibujos que recuerdan las ideas modernas sobre los ovnis. El ejemplo más conocido es la imagen en las paredes del templo de Ramsés II en Abu Simbel. En una de las paredes, los investigadores encontraron una imagen rodeada de un platillo volador que tiene una forma redondeada y características aerodinámicas extrañas. Entre otras pruebas, se pueden mencionar numerosos registros en papiros dedicados a los ovnis. Uno de ellos se traduce así: y apareció en el cielo un círculo de fuego. No tenía cabeza, pero de su boca salía un hedor terrible. Su cuerpo era enorme y no tenía voz. Da un poco de miedo, ¿verdad? Registros similares también pertenecen a un cronista que vivió hace 3.500 años. Afirmaba que el cielo estaba cubierto de discos de fuego, pero el faraón no se acobardó y no permitió que los soldados huyeran, después de lo cual los objetos voladores desaparecieron en un instante. Conceptos como escudos alados y discos de fuego se encuentran repetidamente en las fuentes religiosas escritas del Antiguo Egipto. El hierro prácticamente no se extraía en el Antiguo Egipto y era un metal raro, pero en los escritos se mencionan a menudo tronos, cetros y vestimentas de hierro destinados al faraón. El dios del sol llevaba un atuendo metálico y estaba sentado en un trono de hierro y fuego, lo cual también suena bastante extraño. Merece especial atención el jeroglífico de Ábidos, descubierto en la sala del templo funerario del faraón Seti-I. Aquí, los ufólogos notaron un helicóptero, un submarino, un planeador y un dirigible. Durante mucho tiempo, las fotos del hallazgo se consideraron falsificadas, pero pronto se confirmó su autenticidad. Surgieron suposiciones de que los habitantes del Antiguo Egipto pudieron haber visto el futuro. Otros científicos creían que los extraterrestres viajan en el tiempo y simplemente les contaron sobre los acontecimientos del siglo XX. Los escépticos rechazan categóricamente esas ideas, considerando que las imágenes son el resultado de la superposición de dos inscripciones jeroglíficas, por el deterioro del yeso entre ellas. También hay otro dibujo no menos sorprendente donde un disco volador lanza una bomba aérea, pero los críticos también tienen aquí su propia explicación lógica. Libros hechos de personas. En los siglos XVIII y XIX existía la sombría práctica de encuadernar libros con piel humana. Este raro y sorprendente fenómeno se llamaba bibliopegia antropodérmica. Algunos ejemplares de tratados médicos o filosóficos, así como diarios personales, podían estar encuadernados en la piel de personas fallecidas.
la mayoría de las veces en su memoria. Por ejemplo, algunos médicos usaban la piel de sus pacientes para encuadernar textos médicos con el fin de inmortalizar su contribución a la ciencia. Libros como este se han convertido en objeto de gran interés e investigación. Las tecnologías modernas, incluyendo el análisis de ADN y pruebas químicas, permiten determinar si la encuadernación realmente está hecha de piel humana. Este fenómeno refleja no solo los intereses médicos y científicos de la época, sino también la actitud hacia la muerte, la memoria y el cuerpo. Hoy en día, los libros antropodérmicos son artefactos raros que provocan tanto horror como interés, y también son un recordatorio de las extrañas y contradictorias tradiciones del pasado. El tesoro de Staffordshire es el hallazgo más grande de objetos anglosajones de oro y plata descubierto hasta la fecha. La asombrosa colección incluye alrededor de 4.600 objetos y fragmentos, con un peso total de más de 5 kilogramos de oro y 1,5 de plata, así como más de 3.500 piezas decoradas con granate cloisonné. Los objetos encontrados son partes de equipo militar, joyería y artefactos religiosos, que demuestran la gran habilidad de los artesanos anglosajones y la riqueza de quienes poseían estos objetos. El tesoro fue descubierto en el año 2009 con la ayuda de un detector de metales en un campo cerca de la aldea de Jomerbridge, no lejos de la ciudad de Lichfield, en el condado de Staffordshire, Inglaterra. Los arqueólogos creen que los tesoros fueron enterrados entre los años 650 y 675 de nuestra era, aunque algunos objetos pueden ser más antiguos y datan de los siglos 6 y 7. El tesoro de Staffordshire incluye numerosos objetos de uso militar, como fragmentos de oro de espadas y cascos, lo que indica la importancia de la cultura militar en esa época. Tienen un valor especial los artefactos religiosos encontrados que evidencian la difusión del cristianismo en la Britania anglosajona. Hoy en día, el tesoro de Staffordshire está exhibido en varios museos de Inglaterra y sigue atrayendo la atención de investigadores y aficionados a la historia de todo el mundo. Cápsula del tiempo de finales del siglo XVIII. En Estados Unidos, en West Point, especialistas abrieron una caja misteriosa que estuvo 200 años en la base de un monumento. Todos pensaban que habría documentos antiguos, pero solo había unas moneditas. Resultó que en la caja se escondían monedas americanas antiguas y una medalla conmemorativa. Pero incluso a pesar de su antigüedad, el valor de cada moneda es de solo unos cientos o incluso miles de dólares. El arqueólogo Hudson estaba un poco decepcionado, pero aún así se llevó la caja de plomo al laboratorio donde comenzó a analizar el contenido, ya que ahí podrían haber otros objetos misteriosos perdidos con el tiempo. Y aunque la caja no trajo los descubrimientos esperados, cada hallazgo es un nuevo fragmento de la historia. ¿Cómo se veían los antepasados de los chinos? Arqueólogos en China reconstruyeron por primera vez los rostros de personas que vivieron hace 5 a 7.000 años en la época del Neolítico, en la región del río Huanghe. Estas personas antiguas pertenecían a las culturas Yangshao y Longshan, y sus asentamientos estaban ubicados en terrazas a lo largo del río. Durante siglos, los chinos se preguntaron cómo lucían sus antepasados, y ahora tienen la respuesta. Durante la cuarta expedición arqueológica al asentamiento Yangshao, los científicos analizaron los restos y reconstruyeron la apariencia de 2 personas. Uno de ellos vivió hace aproximadamente 5.600 años y era un hombre de unos 40 años. El otro era un hombre de 50 años de la época de Longshan, hace unos 4.000 años. La reconstrucción de los rostros se realizó utilizando escaneo e impresión en 3 dimensiones y análisis de ADN antiguo. Estas tecnologías permitieron recrear los rasgos faciales con una precisión de hasta el 90%. Yangshao se considera una cultura importante que tuvo una influencia significativa en el desarrollo de la civilización china. Durante las excavaciones se encontraron varios artefactos, incluyendo cerámica, herramientas de trabajo e incluso restos de alcohol. Un descubrimiento importante fueron las grandes construcciones residenciales, que permiten estudiar más a fondo la arquitectura antigua. Antiguo medio de pago, una moneda de bronce atribuida a Poncio Pilato, prefecto de Judea, fue acuñada entre los años 26 y 36 d.C., durante el gobierno del emperador romano Tiberio. Este pequeño artefacto es un símbolo destacado del poder y la influencia del Imperio Romano en el territorio de la antigua Judea. Las monedas de este periodo reflejan no solo la actividad económica, sino también los aspectos políticos y religiosos de la época. En el anverso de la moneda, por lo general, se representaba un objeto de culto relacionado con los dioses romanos, lo que subrayaba el deseo de Roma de imponer su cultura. Sin embargo, esto provocó conflictos con la población judía local, para quienes las imágenes relacionadas con creencias paganas podían considerarse blasfemas. En el reverso de la moneda a menudo se representaban símbolos como el cuerno de la abundancia o los timbales, que simbolizaban la prosperidad y el control. Las inscripciones en la moneda contienen menciones de Tiberio, Tiberia
reforzando su autoridad como gobernante. Ojo artificial. Ante ustedes está el ojo artificial más antiguo conocido en el mundo, que fue encontrado en la tumba de una mujer en la ciudad quemada de Shaji-Sukti, en Irán. Este artefacto único tiene más de 4.800 años. La prótesis ocular era una semiesfera hecha de un material ligero a base de pasta de betún. Estaba cubierto de oro y en su superficie tenía ranuras que imitaban la pupila, lo que le daba un aspecto realista. La prótesis se fijaba mediante dos pequeños orificios por los que pasaba un cordón, similar a las vendas modernas, lo que permitía mantenerla en su lugar. La mujer usaba este ojo durante el día para ocultar la órbita vacía y por la noche lo guardaba cuidadosamente en una bolsa de cuero que fue encontrada junto con otros objetos funerarios. Este nivel de destreza y cuidado por la apariencia sorprende incluso a los investigadores modernos. Este hallazgo demuestra el alto nivel de conocimientos médicos y artesanales de las civilizaciones antiguas, así como el deseo de las personas de esa época de preservar su apariencia y mantener la dignidad. El manuscrito de Voynich es uno de los textos más enigmáticos de la historia, un códice ilustrado escrito en un idioma o código desconocido que hasta ahora no ha podido ser descifrado. Según los resultados del análisis de carbono del pergamino, su creación data del periodo entre 1404 y 1438. A pesar de las investigaciones, su origen, autoría y propósito siguen siendo un misterio, lo que ha dado lugar a muchas teorías y especulaciones. El manuscrito lleva el nombre del anticuario polaco Wilfredo Voynich, quien lo adquirió en 1912. Consta de más de 240 páginas con textos e ilustraciones enigmáticas que muestran plantas extrañas, diagramas astronómicos, personas peculiares y procesos químicos desconocidos. El idioma único del manuscrito no tiene análogos, y la tipografía y la estructura del texto han dado lugar a muchas hipótesis. Algunos científicos sugieren que podría ser un mensaje codificado creado usando criptografía compleja, mientras que otros creen que el manuscrito es una descripción de un idioma natural o artificial. Existe una teoría que dice que el manuscrito pudo haber sido una mistificación creada para confundir a los científicos y buscadores de conocimientos antiguos. Otras versiones sugieren que es un manual científico o médico, posiblemente dedicado a la alquimia o la botánica. Algunos incluso creen que el manuscrito de Voynich es una obra de ficción especulativa o mitopeya, que aún espera a su descifrador. La cama plegable de Tutankamón. En un informe publicado recientemente por investigadores japoneses, se afirma que la cama de campaña única encontrada en la tumba del faraón Tutankamón representa un verdadero avance tecnológico para su época. Esta exclusiva cama plegable, descubierta en 1922 por Howard Carter, impresiona por su diseño. Puede doblarse en forma de letra Z. El arquitecto Nyoku Nishimoto, especializado en la historia del mobiliario, destaca la singularidad de este hallazgo. Aunque se han encontrado otros modelos más simples de camas plegables, esta cama de 3 secciones es algo especial. Nishimoto afirma que los artesanos que crearon este objeto demostraron un verdadero milagro de la ingeniería. Incluso las patas de la cama, decoradas en forma de garras de león, están equipadas con complejas bisagras que permitían plegarlas. Estos detalles muy probablemente se crearon mediante el método de prueba y error. Esto indica una profunda inteligencia e ingenio por parte de los artesanos. A pesar de lo avanzada que era la cama, es poco probable que el joven faraón Tutankamón la haya usado en la práctica, ya que su salud y estilo de vida no lo permitían. Según suponen los científicos, esta cama formaba parte del tesoro funerario, simbolizando el confort eterno en la vida después de la muerte. Sacrificio bajo la pirámide. En Shimao, un antiguo asentamiento fortificado de la Edad de Bronce, ubicado a lo largo de la Gran Muralla China, los arqueólogos descubrieron sorprendentes evidencias de rituales antiguos. Debajo de la pirámide escalonada, ubicada en el centro de este asentamiento, se encontraron 6 fosas llenas de cráneos. En estas fosas rituales se hallaron los restos de aproximadamente 80 jóvenes mujeres, lo que indica la existencia de sacrificios humanos. Los sacrificios en la antigua China realmente eran un rito común y se realizaban por diferentes razones, por ejemplo como ofrendas al dios del río Hebu o como parte de rituales funerarios donde esclavos o concubinas eran enviados al más allá junto con sus amos. Sin embargo, el propósito exacto de sacrificar a las muchachas de Shimao sigue siendo un misterio para los científicos. Mucho antes de Malevich, Alphonse Allais, escritor y periodista francés y maestro del humor negro, fue uno de los primeros artistas en utilizar la pintura monocromática para transmitir ideas con un trasfondo irónico y conceptual. Su lienzo,
La batalla de un negro en una cueva oscura en plena noche, creado en 1893, es un rectángulo completamente negro. Aunque fue creado como una broma, el lienzo se convirtió en un precursor de las obras de los conceptualistas del siglo XX, incluyendo el famoso cuadrado negro de Casimir Kozellev. La ironía del título de la pintura transmite completamente el estado de ánimo de Ali, quien probablemente quería demostrar no solo su ingenio, sino también lo absurdo de algunos aspectos del arte de su época. Este enfoque también se puede ver en otras de sus obras. Por ejemplo, un lienzo blanco titulado La primera comunión de chicas anémicas en época de nieve, o El gris ronda de borrachos en la niebla. Cada una de estas obras no es solo una provocación, sino un intento de hacer que el espectador reflexione y sonría. El único en toda la Tierra. Descubierto en 2010 en la región de Mogok, Myanmar, Kyaptuit es posiblemente el mineral más raro de la Tierra. Este cristal rojizo anaranjado que pesa solo 1,61 quilates, es decir, 0,3 de gramo al principio, pasó desapercibido para el minero que buscaba zafiros. Solo después de un análisis realizado por el Dr. Kyaptu, el mineral recibió su nombre y en 2015 fue reconocido como un nuevo mineral por la Asociación Mineralógica Internacional. El kyaptuita está compuesto de óxido de bismuto y antimonio. A pesar de la aparente simplicidad de su composición, su estructura atómica es única, lo que hace que el mineral sea excepcional. Otra propiedad inusual es su alta densidad, que es 8 veces mayor que la del agua. Estas características, junto con las raras condiciones geológicas de formación, hacen que el kyaptuita sea un verdadero misterio para los científicos. El mineral se formó en una pegmatita, una roca ígnea formada en las etapas finales de la cristalización del magma. Hoy en día, un ejemplar único de kyaptuita se encuentra en el Museo de Historia Natural del Condado de Los Ángeles, donde lo conservan cuidadosamente como un tesoro científico. El kyaptuita sigue siendo un testimonio único de los procesos geológicos que formaron la Tierra hace millones de años. Aunque existen versiones sintéticas de los minerales, el kyaptuita natural tiene un enorme valor para la ciencia, ya que ayuda a comprender los desplazamientos tectónicos y la evolución de los minerales en nuestro planeta. Esmeraldas malditas. Estas esmeraldas, que llaman malditas, se convirtieron en uno de los hallazgos más trágicos en la historia de la búsqueda de tesoros. Fueron descubiertas por Jay Miskovich, un hombre que dedicó su vida a la búsqueda de tesoros antiguos. En 2010, frente a las costas de Florida, logró encontrar un depósito de esmeraldas valuado en varios millones de dólares. A primera vista parecía una suerte capaz de cambiarle la vida para bien. Sin embargo, el hallazgo pronto atrajo la atención no solo de los medios, sino también de agencias federales, incluyendo al FBI. Comenzaron los juicios e investigaciones, cuyo objetivo era averiguar el origen de las piedras preciosas. Las complicadas batallas legales y la presión pública convirtieron la vida de Miskovich en una pesadilla. Las constantes acusaciones y la presión de las autoridades hicieron su existencia insoportable y finalmente se suicidó. Esta tragedia se convirtió en la base de la leyenda sobre las esmeraldas malditas, que no trajeron a su dueño riqueza y éxito, sino dolor y sufrimiento. Hoy en día, esta historia sirve como un recordatorio sombrío de que detrás de los grandes descubrimientos a veces pueden ocultarse consecuencias aterradoras. Los vitrales de las iglesias antiguas asombran por sus complejas representaciones de escenas bíblicas y sus colores brillantes. Sin embargo, detrás de la creación de estas obras de arte se esconde un secreto interesante y poco agradable. Para lograr los tonos deseados y la resistencia del vidrio, los artesanos añadían a la mezcla un ingrediente inusual: orina y a veces incluso sangre humana. En el proceso de fabricación, los óxidos metálicos se mezclaban con orina, lo que ayudaba a mejorar la adhesión del colorante al vidrio durante la cocción. Este método le daba a los vitrales un brillo especial y durabilidad. De esta manera, en la creación de estas hermosas ventanas, que tienen cientos de años, participaron no solo las hábiles manos de los artesanos, sino también materiales bastante inesperados. Los vitrales no solo son símbolos de luz espiritual y belleza, sino también testimonio de que el arte a veces requiere enfoques no tradicionales e ingredientes secretos. Grasa de cerdo de la Segunda Guerra Mundial. Durante décadas, después de fuertes tormentas en la costa de St. Cyrus, en Escocia, el mar arroja periódicamente grasa de cerdo que terminó en el mar debido al naufragio de un barco en tiempos de la Segunda Guerra Mundial. Recientemente, las olas arrojaron a la orilla otros 4 trozos de grasa de cerdo, cada uno de los cuales conservó la forma de los barriles en los que probablemente se almacenaron todos estos años. Estas reliquias inusuales se hicieron conocidas entre los habitantes locales después de que un barco mercante que transportaba la grasa de cerdo fuera hundido por bombas. Se cree que con cada nueva tormenta, el barco hundido va liberando gradualmente parte de su carga, arrojando a la orilla bloques grasientos.
Los habitantes locales están familiarizados con este fenómeno y afirman que la grasa de cerdo, a pesar de la costra de conchas que la cubre, se ha conservado en buen estado y es apta para su uso. Durante la guerra, cuando el acceso a la grasa de cerdo era limitado, estos hallazgos se convertían en verdaderos tesoros, ayudando a la gente a sobrevivir tiempos difíciles. La piedra Cochna. Esta piedra maciza está ubicada cerca de la ciudad de Clough, Lightbank en Escocia, y está cubierta de intrincados patrones tallados compuestos por espirales, círculos y líneas, y hasta hoy se considera uno de los hallazgos arqueológicos más enigmáticos de Escocia. Después de realizar numerosos análisis, los científicos confirmaron que la piedra tiene alrededor de 5.000 años. Los patrones en la piedra de Cochno llamaron la atención por su singularidad y complejidad. Algunos investigadores interpretan estos símbolos como un antiguo mapa del cielo estrellado, señalando el posible uso de la piedra con fines astronómicos. Según ellos, las espirales y los círculos podrían representar estrellas, planetas o incluso trayectorias de cuerpos celestes, lo que pudo haber ayudado a los antiguos habitantes de Escocia a rastrear el movimiento de los astros. Además, la piedra pudo haber sido utilizada en rituales o ceremonias locales relacionadas con la adoración de dioses o espíritus de la naturaleza. Sin embargo, hasta ahora no hay una opinión unánime sobre el papel que desempeñaba este artefacto en la vida de los antiguos pobladores. Los partidarios de la teoría del paleocontacto proponen la hipótesis de que los patrones en la piedra de Cochno podrían ser evidencia de contacto con civilizaciones extraterrestres. Según ellos, la complejidad simbólica de las imágenes podría indicar una interacción con una cultura más avanzada, posiblemente de origen no terrestre. La puerta metálica dentro de la roca. Desde principios del siglo XXI, numerosas historias y rumores rodean la construcción del ferrocarril Baikal-Amur en Rusia, algunos de los cuales sorprendentemente tienen fundamentos reales. Durante los trabajos activos en esta vía férrea, los trabajadores se encontraron con anomalías y fenómenos paranormales, lo que llevó a muchos a llamar a la línea ferroviaria fantasmal. Entre las historias ocupa un lugar especial la historia de los fantasmas del tren, que pasa sin hacer ruido, de lo cual fueron testigos tanto los constructores como los habitantes locales. Según los científicos, el origen de estas historias podría estar relacionado con los acontecimientos de la década de 1940, cuando durante un levantamiento, los prisioneros robaron una locomotora en un intento de fuga. Los misterios tampoco pasaron por alto los túneles del BAM, en particular el de Severomuisky, cuya construcción duró más de 25 años, debido a sorpresas inesperadas que presentaban nuevos desafíos para los constructores. Los misterios relacionados con estas construcciones, incluida la historia del chamán blanco que presagiaba catástrofes, solo aumentan el aura de misticismo que rodea a la vía férrea. A cada paso, los constructores se enfrentaban a nuevos obstáculos que requerían soluciones inmediatas. Uno de los momentos más intrigantes fue el descubrimiento de una puerta metálica en una de las secciones del túnel después de que se rompiera una fuente subterránea, lo que provocó la muerte de 30 personas. La puerta, que se convirtió en un verdadero misterio, permaneció como un enigma sin resolver, al igual que los extraños sonidos que provenían de debajo de la tierra, parecidos a golpes. Los intentos de explicar estos fenómenos varían desde suposiciones sobre una alta concentración de gas radón, capaz de causar alucinaciones auditivas, hasta historias sobre fuerzas malignas que habitan en las profundidades del túnel. Un toque adicional de intriga lo aporta el Puente del Diablo, que forma parte de esta misma vía férrea y es famoso por sus misterios y mitos. A pesar de todas las dificultades técnicas y místicas, los túneles de Severomuy y el Puente del Diablo siguen siendo las construcciones más importantes del BAM, y las historias relacionadas con ellos continúan fascinando tanto a especialistas como a viajeros. Las respuestas a muchas preguntas aún no se han encontrado, y cada nuevo misterio solo profundiza el enigma de estos lugares. Las joyas perdidas de Tutankamón. La tumba de Tutankamón, descubierta en 1922, impresionó con sus increíbles artefactos. Sin embargo, muchos de ellos desaparecieron. Se dice que algunos de los tesoros del faraón pudieron haber sido sacados por Howard Carter, quien dirigió las excavaciones. En una conferencia reciente en Luxor, el egiptólogo Marc Gabolt de la Universidad Paul Valéry de Francia presentó los resultados de sus investigaciones. Basándose en fotos de la década de 1920, comparó los artefactos con las piezas de museos y los lotes de subastas. Uno de los ejemplos es el magnífico collar de Tutankamón, que ahora está fragmentado y disperso por el mundo. Gabolt afirma que sus partes se encuentran en el Museo Nelson Atkins en Estados Unidos. Además, las cuentas de este collar fueron reutilizadas en un collar que intentaron vender sin éxito en 2015. Otros hallazgos incluyen cuentas del tocado del faraón en el Museo de San Luis y joyas en el Museo Británico. Otro collar de loza estuvo anteriormente en el Museo Metropolitano de Nueva York.
pero regresó a Egipto en 2011. Según esta investigación, se puede afirmar que el arqueólogo Howard Carter robó estos objetos. Los documentos indican que él no entregó algunas cosas al cirujano Berkeley Moynihan. El niño de Town. Esta es la historia de un pequeño niño de Town cuyo cráneo, encontrado en 1924, se convirtió en uno de los primeros fósiles humanos antiguos en África. La singularidad del cráneo del niño de Town radica en su estructura. Los científicos vieron por primera vez pruebas de la marcha bípeda vertical en los antiguos humanos. Todo se trata de un orificio llamado foramen magno, a través del cual la médula espinal se conecta con el cerebro. En este niño está ubicado en la parte frontal del cráneo, lo cual es característico de los seres que se mueven en dos piernas, a diferencia de los simios, en quienes está desplazado hacia atrás. La edad del niño de Town la supimos gracias al estudio de sus dientes. Los primeros molares apenas comenzaban a salir, lo que indica que el niño era muy pequeño, tenía poco más de 3 años. Los científicos suponen que fue atacado por un águila, que fue quien lo mató. Todo se debe a unas marcas únicas encontradas en el fondo de las órbitas oculares del pequeño. Son muy parecidas a las que dejan las garras y el pico de un águila cuando atacan a los monos. A esta hipótesis también contribuye el hallazgo de cáscaras de huevos y un conjunto inusual de huesos de animales, en su mayoría pequeños, que a menudo son presa de aves rapaces modernas. Espirales danesas. Arqueólogos en Dinamarca descubrieron 2000 espirales de oro enterradas en un campo, que se supone se usaban para adornar la vestimenta ceremonial de los sacerdotes de los reyes, que adoraban al sol en la Edad de Bronce. El hallazgo data de un periodo entre 900 y 700 años antes de nuestra era y está hecho de oro puro. Cada espiral mide hasta 3 centímetros de largo y el peso total del hallazgo es de entre 200 y 300 gramos. El propósito de la espiral sigue siendo motivo de debate, ya que un hallazgo similar nunca antes se había hecho en Dinamarca. Se supone que las espirales pudieron haber sido sujetadas a hilos que adornaban un sombrero o un paraguas, entretejidas en el cabello o bordadas en ropa ceremonial. Además de las espirales y los brazaletes de oro, aquí se encontraron 6 cuencos de oro, descubiertas por agricultores locales en el siglo XIX. Esta zona pudo haber tenido un significado religioso, como un lugar donde los devotos de la Edad de Bronce realizaban rituales y sacrificios. Es posible que el sacerdote rey llevara un brazalete de oro en la muñeca y que las espirales de oro adornaran su capa o sombrero, brillando al sol como símbolos de magia solar. Sandalias milenarias. En Granada, en el sur de España, los arqueólogos hicieron un descubrimiento sorprendente. Las antiguas sandalias y cestas han sido datadas en la época del Mesolítico. Se estima que las sandalias tienen 6.600 años, mientras que la cesta tiene una impresionante antigüedad de 9.500 años. La antigüedad de las cestas fue una sorpresa para los arqueólogos. Antes se pensaba que el tejido de cestas era una tecnología del Neolítico, pero ahora está claro que esta habilidad fue dominada por los cazadores y exploradores mucho antes. La tablilla de Glocel. En 1924, en el pequeño pueblo de Glocel, en Francia, se descubrieron tablillas de arcilla con símbolos e imágenes enigmáticas, lo que provocó intensos debates en la comunidad científica. Estos artefactos, encontrados por un joven agricultor llamado Emile Frate, resultaron ser tan inusuales que no se podían relacionar con ninguna de las civilizaciones antiguas conocidas. Las tablillas contienen símbolos e imágenes que recuerdan a escrituras antiguas. Sin embargo, su origen y significado siguen siendo desconocidos. Algunos investigadores han propuesto la hipótesis de que las tablillas de Glocel podrían ser una prueba de la existencia de una cultura perdida o desconocida que se desarrolló en esta región hace miles de años. Otra teoría más radical sugiere que estas tablillas podrían ser rastros de una intervención extraterrestre, aunque hay muy pocas pruebas de ello. Sin embargo, la autenticidad de las tablillas sigue siendo cuestionable. Desde su descubrimiento, los científicos han realizado numerosas investigaciones para entender si son auténticos artefactos antiguos o falsificaciones hechas por el hombre. Hasta el día de hoy, ninguna de las teorías ha sido confirmada de manera definitiva, y las tablillas de Glocel siguen siendo uno de los hallazgos arqueológicos más enigmáticos del siglo XX. El origen de todo lo existente. La escultura de arcilla llamada Diosa Madre sentada de Beluchistán, Pakistán, pertenece a la Edad de Bronce y data aproximadamente del 2500 al 2000 a.C. Este artefacto, que mide solo 8.6 centímetros por 2.9 centímetros,
se encuentra en la colección del Museo Metropolitano de Nueva York. La escultura representa a la diosa madre, símbolo de fertilidad y maternidad. Una característica distintiva es el detallado trabajo del peinado en forma de rizos ondulados, que posiblemente simbolizan la fuerza vital y la protección. Los grandes pechos y caderas resaltan el culto al principio femenino, común en las culturas antiguas relacionadas con la agricultura. Resulta especialmente interesante la similitud de esta escultura con artefactos similares encontrados en otras regiones, como Mesopotamia y el Valle del Indo. Existen suposiciones sobre el propósito ritual de la escultura. Probablemente se utilizaba en ceremonias relacionadas con la fertilidad de la tierra y de las mujeres. Una interpretación más mística sugiere una conexión con antiguos cultos cósmicos, donde la figura podría simbolizar el vínculo entre las fuerzas celestiales y terrenales, actuando como intermediario entre los mundos. Espada de bronce con cristal de roca. Esta impresionante espada de bronce con incrustaciones de turquesa y detalles en oro pertenece al período de los reinos combatientes en China, que abarca los siglos IV al II antes de Cristo. Fue una época en la que numerosos reinos luchaban por el dominio y la influencia, y el arte de la guerra alcanzó un alto nivel de perfección. Esta espada se destacaba no solo por su propósito bélico, sino también por la increíble maestría con la que fue elaborada. La empuñadura de la espada está hecha de cristal de roca, lo que le da una sofisticación especial y la convierte no solo en un arma, sino también en una obra de arte. La incrustación de turquesa añade acentos de color únicos, y el uso de oro resalta el estatus del propietario, probablemente uno de los miembros de la nobleza o un guerrero de alto rango. Estas espadas no solo servían como símbolo de poder e influencia, sino que también demostraban la habilidad de los antiguos herreros y joyeros chinos. Saludos desde el Neolítico. Este magnífico artefacto, un puñal con cabeza de oso, fue encontrado en la zona de Pyhäjoki, Finlandia, y pertenece a la Edad de Piedra, aproximadamente 4200 años antes de nuestra era. Su diseño exquisito de piedra rayada es testimonio del alto nivel de habilidad de los antiguos artesanos. La cabeza de oso en el mango del puñal no solo es un adorno, sino que posiblemente simbolizaba fuerza, resistencia y guía espiritual. En el contexto cultural, pudo haber sido utilizado en rituales relacionados con la caza o la veneración de animales que eran considerados espíritus sagrados protectores. El oso, en la mitología de las antiguas tribus finesas, tenía un significado especial. Los puñales de Finlandia encontrados en Pyhäjoki estaban relacionados con la veneración de animales que eran considerados espíritus sagrados protectores. No se observan rastros evidentes de uso en la hoja, lo que puede indicar su significado ceremonial. Un artefacto así, en realidad, pudo haber sido creado en la comunidad, por ejemplo, para un jefe o chamán que lo utilizaba en ocasiones especiales dentro de grandes comunidades sociales. Например, вождю или шаману, который использовал его для Temas de los documentos. света. Según varias fuentes, en el Vaticano existe un documento secreto sobre el fin del mundo que contiene profecías sobre el destino de la humanidad. Se afirma que este documento describe eventos clave del siglo XX, incluyendo las guerras mundiales y los conflictos globales. Muchos están convencidos de que las profecías no solo explican lo que sucedió y las causas de las catástrofes pasadas, sino que también contienen predicciones para el futuro que afectan la propia estructura de la sociedad y los peligros que acechan a la humanidad. Se presume que el documento se guarda en el Archivo Apostólico Vaticano, al que solo tiene acceso un círculo limitado de personas. Se cree que el texto es demasiado sombrío y genera serias preocupaciones, por lo que la Iglesia lo oculta del público en general para no provocar pánico masivo y evitar la desestabilización. La versión sobre la existencia de una profecía sobre el fin del mundo se complementa con una investigación. Se cuentan historias sobre algunos papas que, al conocer su contenido, se volvían sombríos y hablaban frecuentemente sobre la necesidad de fortalecer la fe y la unidad ante las futuras pruebas. Oficialmente, el Vaticano no confirma ni niega la existencia de la profecía. Sin embargo, los rumores sobre su contenido han dado lugar a muchas teorías relacionadas con cataclismos globales, la caída de estados e incluso posibles desastres naturales. Algunos investigadores suponen que la profecía está relacionada con el llamado Tercer Secreto de Fátima, que, según los creyentes, también habla sobre el fin del mundo, pero solo se ha revelado parcialmente. El misterioso documento sigue siendo uno de los secretos más aterradores y espeluznantes del Vaticano. Alguien podría pensar que esto es solo otra leyenda, pero vamos a razonar lógicamente. Nuestra historia se repite y tiene ciertos patrones. En el Archivo del Vaticano se guarda una enorme cantidad de libros de toda nuestra historia. En estos libros y manuscritos se describen eventos de los últimos cientos y miles de años. Y si se estudian, se analizan y se encuentran esos mismos patrones, entonces es muy probable que se puedan predecir con bastante precisión los eventos del futuro. Así que la existencia de un documento sobre el fin del mundo
es más una verdad que una leyenda. ¿Y tú qué opinas? Escribe tu opinión en los comentarios. Gracias por ver este video hasta el final. Hasta luego a todos.